después de haber sido el pasado año tercero a 8 segundos de Van Garderen y hace 2 segundo a tan solo 5 segundos de Purito Rodríguez. Seguro que también tiene esas ganas de revancha y cuando los rivales son más fuertes, más ganas tienes todavía. Y indicar que esas bonificaciones que hay en línea de meta van a ser muy peleadas, peleando la victoria, y esos 10 segundos, 6 y 4 que hay en el primero de cada etapa, segundo y tercero. Y la etapa que claramente va a llegar con retraso, pero como digo, han sido muy optimistas a la hora de hacer los cálculos en la Volta a Cataluña. Habían calculado la llegada ya hace 8 minutos y todavía van a tardar unos cuantos en completar estos 7 kilómetros. Ya lo ha metido casi todo, igual le falta una corona en este tramo más suave. Se levanta, se sienta, vuelve a subir. Bueno, ese es el síntoma cuando ya no te van bien las piernas, ¿no? Buscas una corona un poquito más grande para tener mayor fluidez de pedaleo. Ves que esa velocidad no la mantienes, bajas la corona pequeña, ves que ahí las fuerzas tampoco te acompañan. Y ese es el síntoma, ¿no? De que la fatiga la tienes en tu musculatura, el ácido láctico hace estragos y es conocedor, ¿no? Visionando que Sky sigue manteniendo ese ritmo, esa formación en hilera del pelotón y él siendo protagonista, ¿no? Todo lo que está ofreciendo en este punto la carrera. Y un aficionado que nos cuenta por Twitter, Carlos Soto, que Vervaeke ha estado la mayor parte del invierno entrenando por Málaga y estaría ahora sacándole brillo y fruto a ese trabajo. Málaga, un sitio también de habitual concentración, donde igualmente, como decíamos de Girona, allí también pueden hacer lo que quieran si buscan dónde subir. Hay unas cuantas buenas montañas cerca y si quieren llanear, pues también lo tienen. Todo el litoral de la costa mediterránea. Yo creo que si buscásemos por todas las zonas encontraríamos profesionales de todos los países del mundo y hay... buscando lo que es las condiciones, ¿no? Meteorológicas, con un invierno mucho más suave, en el que puedes ascender a puertos exigentes y la temperatura no es tan baja, y buscando, ¿no?, el acumular kilómetros y alejar, ¿no?, en lo posible pues ese mal tiempo, ¿no?, que siempre puedes tener en Centro Europa, como es en el caso de los belgas, holandeses y otros que, como los australianos, norteamericanos, que ya ponen una parte de su residencia en Girona. Es una de las zonas en donde más corredores australianos y norteamericanos y algún canadiense también tienen su residencia, buscando sobre todo eso, la comodidad, ¿no?, de poder entrar en buenas carreteras y unas buenas condiciones meteorológicas. Difícilmente será hoy el día, aunque eso no le quita las ganas de pelearlo a Luis Vervaeke, de buscar su primer triunfo como corredor profesional, pero aquí todavía tienen que moverse muchos corredores. Eso sí, a lo tonto han ido pasando los kilómetros. Estamos en los 5 últimos y todavía tiene que moverse el primero de los importantes, sin querer faltarle a los que se han movido o a Jarlinson Pantano. No, lo que han hecho, ¿no?, los corredores que han buscado protagonismo en esa transición. Ya en la parte final siempre es más complicado, pero sobre todo el mensaje, ¿no?, que te da Sky y a los rivales, ¿no? Un buen bloque, mucha velocidad. Claro, aquí un ataque, dices, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Si aquí... Y buscando, que ese desgaste que está provocando el propio Sky, pues vaya pasando factura pues a todos un poco, ¿no? Y esperando quizá más en la parte final, esa parte final, que puedas hacer un ataque para buscar, encoger un poco a contrapié a alguno de los rivales y buscar esas bonificaciones que en esta Volta a Cataluña, como en todas las carreras, son muy importantes. Ese tiempo, ¿no?, que va sumando en una carrera como la que están disputando, que no hay una crono, ¿no? Y de ahí que las bonificaciones van a ser muy luchadas y peleadas. Pues a ver si alguien quita ya o no a Sky de esas primeras plazas. Y sobre todo las dudas de que tener un equipo, un bloque, 5 corredores imprimiendo velocidad. Sí que es exigente, estamos hablando de que se finaliza en alto, pero para romper, ¿no?, un escalador necesita una carretera un poco más estrecha, un poquito más sinuosa, con un mayor desnivel, porque el trabajo de un equipo aquí es que prácticamente tú mismo te agotas tu energía, ¿no? La jornada de mañana ya estamos hablando
de un panorama diferente, ¿no? Insistimos, 5 kilómetros pueden pasar muchísimas cosas, no vamos a dar nada por hecho, y que las ambiciones siguen estando en las piernas de los corredores. Recordemos que los favoritos entre sí no tienen ninguno un segundo, sino están al mismo tiempo todos, y de ahí se abren, ¿no?, esas opciones que nos tiene que deparar esta etapa. Ahora ya sí, Vervaeke que levanta en pie. Veíamos en la general estaba a 17 segundos de Buani, esos 3 segundos de ventaja que lleva respecto a la mayoría del pelotón, que está igualado en tiempo, era por los que bonificó en el segundo sprint intermedio de la primera jornada. Y ahí siguen los 4 corredores del equipo Sky. A Nairo Quintana ya solo le queda un compañero, y si no me equivoco es Winner Anacona. El de Ethics Quick Step es Dan Martin, y al que vemos progresar y vemos sí con la intención de saltar o no, es la primera de las 2 bazas del equipo Katyusha, que sería Ilnur Zakarin. No, de momento solo para ganar posiciones, y no veo a Purito por ahí delante. Esa zona, el viento favorable, es una de las zonas en las que te favorece, ¿no?, el pedaleo, pero ese giro que van a ir haciendo cuando la carretera vaya hacia derechas, pues bueno, ese viento en lugar de ser favorable va a ser de cara. Vamos a ver, insistimos, el trabajo de Sky, imprimiendo velocidad, los hombres esperando, los que están dejando llevar, ¿no?, por ese trabajo que Sky está realizando. Me parece Eduard Prades, el corredor de Caja Rural. Sí, muy moreno, es la impresión que me da a mí también. Joaquín también. Y ahí está Purito, efectivamente, un poquito por detrás de Ilnur Zakarin, al que veo con ganas, Miguel Ángel, al corredor ruso que ganaba la etapa reina. Y otro movimiento. BMC también buscando esa posición más adelantada del pelotón. Mikel Nieve sigue marcando la pauta. Kilómetros, que va marcando Wouter Puls, el corredor español. Y Contador, Alberto, que también quiere buscar buena posición. asomando a su rueda Richie Porte. Romain Bardet enganchadito también a Richie Porte. Y fíjate, el grupito cada vez más pequeño, los cuchillos cada vez carrera de eliminación, más afilados. Y sobre todo esa velocidad, ¿no?, que de golpe ves que las piernas no te acaban de ir bien y te vas quedando, y aquí difícil de recuperar, Más allá de que no han pasado por el último kilómetro respecto a la primera ascensión, la subida primera, más allá de que las conozcan bastante bien, pues sirve para un reconocimiento y darte más pistas de cuál puede ser el punto bueno para ti para moverse. Por ejemplo, si te hubieras movido un poco antes de este pequeño tramo más favorable, aquí lo hubieras tenido más complicado. El que quiera demarrar, en teoría, tiene que ser en un punto más difícil, más duro, y la línea de meta está cada vez más cerca. Va a haber cambio de líder obligado porque no está Nasser Bouhanni, y las diferencias van a ser a priori, aunque en montaña en poco tiempo pueden meterse muchos segundos, Miguel Ángel, las diferencias a priori van a ser pequeñas por lo poco que falta, pero como decimos, en montaña los minutos te pueden caer bien, ¿no? muy rápido. Insistimos, ese ataque es una zona favorable en la que está conduciendo la carrera, y bueno, imponiendo el ritmo Sky, y sobre todo generando cualquier duda y esperando, bueno, esa parte final, ¿no? Aquí la velocidad con la que están descendiendo esta zona rápida por la que está circulando la carrera, 2 para meta, y esa parte final, ese último kilómetro, que claro, hemos visto, ¿no?, en la toma inicial, de que ahí entraba el viento lateral de cara. Bueno, también esos ataques individuales siempre te condicionan mucho más, ¿no?, que tu rival te coge rueda y ahí puede sacar mucho más partido el corredor que va al contraataque. Nos gusta ver así de bien y delante a Mikel Nieve. Cuando ataca Chris Froome, pues fíjate, ahora tiene que reaccionar Alberto Contador, no le queda otra. Y ahí va Zakarin, y Nairo Quintana. No, también, es Wouter Puls. Nairo Quintana también. Es Wouter Puls. Alberto Contador, Ilnur Zakarin, Nairo Quintana. Zakarin podía jugar esa opción, ¿no? Nairo. Muy bien, valiente, el colombiano de Movistar. Llevándose a Ilnur Zakarin, Alberto Contador, Geraint Thomas, TJ Van Garderen, Chris Froome. Nairo ha visto que no los soltaba, se ha abierto. Sí. Richie Porte, Dan Martin. A ver, Joaquín Rodríguez.
Rigoberto Urán, el corredor del equipo Cannondale. Sí, es que hay muchos corredores. Casi todos los favoritos están ahí. Arranca Richie Porte. Ya están en ese último kilómetro. Y ese sí que es Chris Froome con Ilnur Zakarin a la rueda. Recordemos esas bonificaciones y ahí Alberto que tiene que lucha bien por no perder contacto. A su rueda Nairo Quintana. Y a la rueda de Nairo Geraint Thomas. Richie Van Garderen, también una buena posición. Y afilando Van Garderen. Romain Bardet también preparándose. Una buena rampa para probarlo. Richie Porte, Romain Bardet, Chris Froome, Geraint Thomas. Ahí están prácticamente todos los favoritos. Zakarin vuelve a atacar. Nairo Quintana, el corredor colombiano del equipo Movistar. Ahora parece que hace daño. Es el propio Chris Froome el que asume la responsabilidad de intentar coger la rueda al colombiano en esta parte que es de las más duras cuando sale Dan Martin, el irlandés del equipo Ethics Quick Step, un corredor muy bueno, subiendo y además con una gran punta de velocidad final. Van Garderen a su rueda y Alberto Contador ha templado bien en ese punto. Y parece que cede Chris Froome. Froome es el que parece que cede. Calculando la distancia, TJ Van Garderen buscando la que sería su segunda victoria seguida aquí en la Molina. Y Alberto Contador también en buena posición, buscando... Pasando ahí al lado de los autocares, se cierra el espacio donde el asfalto acaba de tener esa parte tan lisa. Hoy con el hueco que ha abierto Daniel Martin. Difícil que le quiten el triunfo. Esto ya es recta de meta. A ver si llega Alberto Contador a la rueda del corredor irlandés, pero difícilmente porque ya no queda casi nada. El triunfo va a ser para el irlandés del equipo Ethics Quick Step, que además va a bonificar esos 10 segundos. Entra vencedor Dan Martin por delante de Alberto Contador, tercero Romain Bardet, cuarto TJ Van Garderen, peleando por la quinta plaza que va a ser para Richie Porte por delante de Nairo Quintana, sexto Rigoberto Urán y séptimo entraba Ilnur Zakarin con Geraint Thomas aparentemente, o Chris Froome, el propio Chris Froome. Pues fíjate, y el que no hemos visto en ningún momento entre los grandes nombres, Fabio Aru y Purito en esta parte final. Gran triunfo de Dan Martin, un tipo que vive a menudo por Girona, con sangre fría, decimos, muy buen escalador y con ese punto de explosividad difícil de superar en una distancia corta. Gran triunfo el suyo, muy bien Alberto Contador, que ha entrado ahí a 1 o 2 segunditos del corredor irlandés. La bonificación. Las bonificaciones, 10, 6, 4 para los 3 primeros. El tercero ha sido, si no recuerdo mal, efectivamente, Romain Bardet. Gran final, lástima que no se haya movido un poco antes, pero es verdad que ese tránsito allá por el kilómetro 3 hasta llegar a 2 de meta era favorable, picaba para abajo y ahí era difícil. Vaya batacazo, que ha trabajado mucho muchísimo, y se ha llevado ha buscado un revés, velocidad para sobre todo generar lo que ha provocado dudas, pero mucha fatiga, ¿no? Y la fatiga de su velocidad, bueno, no han sabido o no han podido, ¿no?, gestionar bien ese punto de la carrera. Y un Daniel Martin con frescura en las piernas, un corredor con mucho temple, ha medido muy bien ese ataque y ha atacado y ha conseguido, ¿no? Siempre se tenía que conseguir, ¿no?, desde un ataque corto, porque insistimos, lo que había de Puerto era un terreno siempre exigente, pero no con la dificultad como en esta última parte, y bien medida. La jornada de mañana, bueno, se abre muchísimo porque Sky en la jornada de hoy ha recibido un buen varapalo trabajando para conseguir la victoria, pero a veces no se consigue como el día de hoy, y otros equipos que han estado ahí un poquito a la retaguardia, pues bueno, en este caso Ethics tendrá que defender el liderato y otros equipos van a ponerle muy difícil, ¿no?, esa victoria al corredor irlandés, pues está prácticamente afincado en la ciudad de Girona y que tiene aquí, pues bueno, esa afición que también le sigue, ¿no?, en esta Volta Ciclista Cataluña. Un Dan Martin, primer año en Ethics Quick Step y muy buen principio de año, su segundo triunfo ya esta temporada. Le vimos aquí en Teledeporte ganar en la segunda etapa de la Volta a Valencia, se ha llevado la tercera de la Volta a Cataluña, ganando por delante de Alberto Contador, tercero Romain Bardet, cuarto Van Garderen, quinto Richie Porte, sexto era Davide Formolo, no Rigoberto Urán, séptimo Ilnur Zakarin, octavo ha sido Chris Froome entrando con el ruso